Y hoy tocan los favoritos de junio. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo ya con un nuevo vídeo de favoritos. Me parece que grabé el último hace 3 días, pero no, ha pasado ya un mes. En fin, no sé, seguramente si me seguís por Instagram, que os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, tenéis bastante claro qué es lo que va a aparecer este mes. Seguro, y si estáis en Discord seguro que también, porque allí voy comentando casi a diario sobre los materiales que estoy utilizando, lo que me está gustando más, lo que me está gustando menos, y también si sois miembros de la tripulación, que iréis apareciendo por aquí, pues también estaréis viendo este tipo de cosas en la pestaña de comunidad, etc. Entonces, bueno, este mes he estado usando bastantes cosas, tengo algunos favoritos, no sé si se repiten con los del mes pasado o no. No lo sé porque no he vuelto a ver el vídeo, pero probablemente habrá algunas cosas que se repitan porque las usaba el mes pasado, las sigo usando este mes y estoy bastante contenta con ellas. Entonces no sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar por las paletas, pero por las paletas vacías. El mes pasado recuerdo que os enseñé paletas vacías y las de este mes tienen poco que ver. ¿Por qué? Pues porque he descubierto estas paletas en AliExpress. O sea, son lo mismo, pero veis que tienen la base plana. Os la enseño aquí, base plana. ¿Por qué me gusta esto tanto? Y lo habréis visto 100.000 veces en la paleta de Romance Mall. Porque caben un montón de colores y no se mueven. Entonces aquí hay 24 de Gode completo de Romance Mall. Si fuese, por ejemplo, White Nights o Rosa Gallery, que son más pequeñas, entrarían más. Y me parece maravilloso para llevarlas. O sea, no quiero paletas que no tengan la base plana. No las quiero. Las pequeñas, lo mismo. También caben un montón de colores. Aquí hay 4, 8 y 1, 9. Y me cabrían, pues yo creo que caben mínimo, caben 12 en cada paleta de estas. Y de los pequeñitos caben 24. Las hay tanto con godets dentro como sin godets dentro. Bueno, aquí veis que tengo esta, que la he llenado con los godets de Rosa Gallery. Esta sí que llevaba godets, pero se los he sacado. Y, en fin, que está muy guay, muy guay. Además, estas me llegaron, a excepción de esta que me llegó con cinta de doble cara, pero no estaban pegados. El resto me llegaron con imanes, entonces me gusta mucho. Estas latas son para mí un imprescindible. Normalmente llevan la anilla, pero yo es que la anilla no la uso y el tema de la bandeja pues cada vez me molesta más. Y con las que llevan la anilla, al llevar estas cosas, al llevar esta forma aquí, no puedes pegar bien los godets a la base. Entonces, bueno, en este caso sí que me caben en medio, entonces la estoy aprovechando bastante bien, pero se aprovechan mejor cuando tienen la base plana. Esta obviamente pues es la de la marca y la voy a seguir utilizando, pero bueno. Y dentro de mis favoritos también entra esta paleta pequeña. Esta paleta no sé si os la enseñé en el último vídeo de favoritos, sé que sí que ha estado, o sea, Paul Rubens ha estado dentro de mis favoritos todos los meses porque me gusta mucho, pero me gusta especialmente esta lata. La selección de colores que traía no era mala, pero yo la he modificado. Entonces he añadido todos estos de aquí. Esto es un morado, no sé si esto es un azul o un morado, creo que son 2 morados, 2 azules. Este es el Grease Paint, no, el Grease Paint es este es el índigo. He quitado los verdes que llevaba, he quitado el negro, he puesto estos 2 verdes, estos son los que ya llevaba. Y he añadido estos 2 rojos. Entonces llevaba 1, 2, 3, 4. Llevaba estos 4. Alguno de estos azules, que lo he puesto aquí en medio. Quizá llevaba los 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el blanco y el negro no. Hay algún azul que no lo llevaba porque yo quité también el verde. Así que, pues no sé. No sé qué colores llevaba originalmente, pero todos los que usaba menos los quité y los cambié por este rojo, por ejemplo, que me gusta mucho, o este rosa que también me gusta mucho, este azul también, y me creé mi propia paleta y la estoy usando un montón. De todas formas, la selección de colores de esta paleta no es mala y en algún momento haré un vídeo cuando me anime a volver a poner dentro todo lo que había. O sea que esta sería una buena paleta de inicio. Y por supuesto, pues mis favoritas
han sido las Romance Mall. Aquí hay unas cuantas. Estas 3 de aquí son nuevas. Tengo más, pero estas son las que he estado usando todo el mes. Estas no cuentan. He estado usando todas estas y he estado usando también todas estas, que es la paletita de viaje. Entonces, hay algunas que creo que durarán poco. Este verde, por ejemplo, mola mucho, pero es como muy blandito y entonces se agota enseguida. No sé, entonces tengo la sensación de que este me va a durar poco. Hay aquí un marrón que además no me acaba de gustar, que es este de aquí. Este es el Siena. Este no me gusta. Este yo prescindiría de él. Siena tostada, monte de no sé qué, pero no me acaba de gustar. Creo que de toda esta paleta este es el único color que no me gusta. De hecho, de todos los colores que tengo, que tenía hasta ahora, porque los nuevos todavía los tengo que probar más a fondo, este es el único color que no me gusta. Ese no me gusta y no me funciona bien tampoco. No lo sé, igual fue el papel, pero fue bastante desesperante. Entonces estas 2 paletas, los acuarelas de Romance Mall, han estado dentro de mis favoritos del universo. Y para el mes que viene creo que voy a dividir el tema por colores, porque esta vez sí que he estado probando todos los colores, pero he estado usando algunos más que otros. Estos 3 me encantan, estos 3 me parecen espectaculares los 3. El Caput Mortuum también me gusta mucho. Pero bueno, este mes queda en general, el mes que viene lo separaré por colores. Algo que también me ha gustado mucho este mes, bueno, en realidad no ha sido la libreta en sí, sino el haber sido capaz de ser constante durante todo el mes y haber terminado, bueno, me queda una hoja, pero haber terminado el primer cuaderno de artista. Entonces, este es el color ese que os decía. Y fatal, ¿eh? No sé si fue por el papel liso, porque esta libreta, bueno, el papel no es muy allá, pero en fin. Bueno, a ver, ha sido mi favorito, pero no el cuaderno en sí, no esta libreta concreta, sino el haber podido pues llegar hasta el final de ella y el haber conseguido avanzar bastante en menos de un mes, porque creo que empecé a tomármela más en serio sobre el día 6 o así, cuando ya pasó la primera semana de junio. Y he avanzado un montón y además, bueno, pues surgió esa idea de hacer pequeños dibujos que luego degeneró en las 100 caras, porque empezó haciendo dibujitos. Empezó aquí, más o menos, y aquí, haciendo un dibujo. Esto ya no son Romance Mall, esto es con la que se inició la idea, que era con unas acuarelas malas de estas escolares, y a ver qué partido se les podía sacar. Y a partir de ahí pues me apeteció hacer una muestra de cada color de Romance Mall que tengo con un pequeño dibujo para ver cómo rinden esos colores. Y entonces a partir de aquí, casi que fue de aquí, pero fue más bien aquí, decidí hacerlo de las 100 caras. Y a partir de ahí pues fui avanzando con las 100 caras hasta terminarlo y ahora pues voy a seguir con el nuevo. Entonces estoy muy contenta de haberlo conseguido. En cuanto a pinceles, el pincel que más he usado en todo el mes creo que ha sido el mismo del mes pasado, que es el Skoda de viaje número 10, que es este. Y también he usado mucho el Barroco número 12, ese lo he usado sobre todo cuando estoy aquí. Se parecen mucho, el tipo de pelo para mí es el mismo, este claro es un poco más gordo. No me molestaría que este fuese el número 12, también lo tengo que decir, y de hecho es posible que me acabe comprando uno de viaje. Creo que esto he dicho Prado, no, este es Barroco, no sé lo que he dicho, pero es Barroco. No sé si en viaje venden pinceles Barroco, creo que no, creo que solo tienen Perla y Prado y los que no me gustan, que son el último y el versátil. Entonces pues miraré, pero sí que tengo ganas de comprarme uno del 12. Me gustaría más que fuera Barroco, porque estos acaban poniendo el pelo multicolor y me da un poco de rabia, pero bueno, es que son tan bonitos cuando son blancos. Y luego también he estado usando mucho el Prado número 6. Este sobre todo lo uso para detalles. ¿Por qué? Porque este pelo y este sí que son diferentes. No sé si es por el tamaño del pincel o por qué. Así como entre estos dos yo no noto diferencia cuando estoy trabajando con uno o con el otro,
Me parece estar trabajando todo el rato con el mismo pincel. Yo creo que tienen el mismo tipo de pelo, solo que uno es blanco y el otro es amarillo. Con este sí que noto diferencia. Este me parece que coge menos agua y que es mucho más rígido, entonces para detalles es más práctico. Así que estos dos han sido mis favoritos, bueno, junto con este, han sido mis favoritos del mes. Y si tuviera que quedarme solo con 3 pinceles, me quedaría con estos, sin duda. Y ya un poco en tonterías, en papel, sin ningún tipo de duda, mi favorito ha sido el Vaujón Artist. O sea, me parece, el que tengo aquí lo tengo sin estrenar y el otro está en casa, pero una maravilla. No he estado usando este, que es el grano medio, he estado usando el grano grueso. Sí que es verdad que me parece un poco más desagradable el grano grueso, pero no funciona mal. No me lo volvería a comprar, me compraría sobre todo este, pero no está mal y como lo quería aprovechar, pues le he estado dando un poco de caña y la verdad es que me gusta. Entonces tengo algunos blogs de estos más en camino y tengo ya muchas ganas de que lleguen, pero Vaujón artístico en grano medio, maravilloso. Que también está bien el Vaujón en grano medio de académico, también está muy bien y para practicar es maravilloso y es más barato y siempre está a precios asequibles, porque el artístico cuando no son rebajas sube y sube bastante, y en Arte Miranda está agotado, así que, pero bueno, y el otro en Arte Miranda creo que en grano medio queda algo y también está bien. Lo que pasa es que el tipo de textura es diferente, es un poco más así como más mecánico, el otro es más natural y no sé, me gusta más. Aunque también me gusta mucho este, que es el académico. No compraría más porque prefiero grano medio, pero el académico de Vaujón de grano grueso no está mal y es muy parecido al de grano medio. No es como el otro que sí que el grano grueso es más tipo gotelé. Este es prácticamente igual, lo que pasa es que da la sensación al tocarlo de que este es un poco más áspero. Y otra cosa que ya lo último, mi último favorito del mes, que además es una chorrada, son los imanes pequeñitos. Estos imanes. Estos los compré en Amazon, aunque tengo otro paquete volando desde AliExpress, espero que llegue pronto. Y compré 200 y yo no sé cuántos me quedan, pero no muchos ya. Son los que estoy poniendo tanto debajo de todos los godets para pegarlos a las latas. Bueno, de todos no, hay algunos que no los he pegado porque no tenía sentido. Como, importante, escuchad esto. Los he pegado aquí. En las patitas de las bandejas, para que las bandejas se queden pegadas a la caja y que ya no estén todo el rato haciendo así, porque prácticamente no se mueven. Entonces, ¿veis? Esto, si yo lo estuviera haciendo, estaría haciendo clon, 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 clon. Si lo agito mucho, igual aún se mueve algo, pero vamos, que no tiene nada que ver con cómo se mueven cuando no llevan imanes. Así que todas las cajas que no puedo prescindir de las bandejas, estoy pegándole las bandejas a la caja. Y es maravilloso, así que esto para mí es un imprescindible y un favorito del mes sin ningún tipo de duda. Y creo que ya está, creo que no me dejo nada. Tengo cosas para probar, pero que ya serán favoritos de julio. Y estoy bastante contenta con todo esto. Si tuviera que elegir el favorito top del mes, serían estas cajas, sin ningún tipo de duda, porque creo que son muy prácticas, te caben muchas más acuarelas y se almacenan además mucho mejor, porque esta siempre está ahí con la anilla dando un poco de por saco y la pones una encima de otra y bailan. En cambio estas las puedes poner una encima de otra sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Maravilloso. Esto no, esta no la voy a poner encima de esta porque aún la rayaré, pero estas bailan y estas no. Entonces se almacenan mejor, no se caen, me encantan. Y a excepción de estas dos cajas que, bueno, son lo que son y quiero conservarlas. Bueno, esta igual, no sé, pero esta sí que quiero conservarla así tal cual. El resto voy a ir cambiando todas las acuarelas que pueda y a meterlas en este tipo de cosas, porque son geniales. Uy, ahora estoy pegando una a la otra por los imanes que llevan dentro. En fin,
Bueno, pues nada, esos han sido mis favoritos de este mes. Decidme ahí abajo qué cosas habéis probado vosotras que os han encantado este mes, si me recomendáis alguna, y si no, pues ya sabéis que en Discord estamos a todas horas recomendando cosas y probando colores y, en fin, que está siendo una ruina ese sitio. Os voy a dejar abajo enlaces de todo, por cierto, que no sé si lo he dicho, pero bueno, siempre os dejo enlaces de todo. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para que vean todos estos favoritos, y no sé si les apetece, pues ya sabéis que están abajo en los enlaces. Y pues a lo mejor para descubrir materiales nuevos. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo, y así, pues además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque me lo merezco, aunque YouTube piense que no, pero yo sé que sí que me lo merezco, y porque esa pared está muy solitaria y necesita el botón de plata ya. Y si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana, que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no os avisa, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo. Lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, y además llevaré ya un rato por aquí, por pantalla. Y también, pues donde aviso seguro es en Discord, porque hay un bot que cada vez que subo vídeo avisa solo, y es maravilloso, y toda la gente que está en el chat de Discord no se pierde ni un solo vídeo, porque siempre avisa. Además avisa 2 veces, cuando lo publico en el blog y cuando lo publico en YouTube. Maravilloso. En fin, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo, y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.